busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo Espíritu de Dios, pasa por nosotros, sopla tu aliento maravilloso de vida, así como los huesos secos en el libro del profeta Ezequiel. Sopla sobre nosotros para que nueva vida brote de nuestro corazón. Ven, oh Señor, y continúa iluminando el querer, el sentir, el amar, nuestra voluntad, de manera que en todo te podamos glorificar. Que esta palabra se haga carne en nosotros y que podamos entenderla, pero para eso que sea tu Espíritu en nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, entonces comencemos. Este es el tercer domingo de Adviento. La lectura también va a traer a Juan el Bautista, a quien tuvimos también la semana pasada, pero tiene un tinte diferente. Y entonces vamos a aprovechar a ver qué es lo que el Evangelio de San Juan, que es distinto del Evangelio de Marcos. Semana pasada fue Marcos, esta vez es el Evangelio de Juan. Y solamente como información, Marcos, les decía la última vez, fue compuesto por el año 70, alrededor antes o un poquito después tal vez, pero ya las copias estaban circulándose mientras se consolidaba lo que es el Evangelio, lo que nosotros conocemos como la Buena Nueva, el Evangelio según Marcos. El de Juan casi fue por el año 100. Entonces imagínense la diferencia de reflexión entre los dos evangelistas y lo que ellos habían vivido cada uno con Jesús, o en el caso de Marcos, con lo que Pedro le contaba a él. Y entonces cómo cada uno puso esa experiencia como buena noticia. Entonces hoy vamos a escuchar a Juan, que fue compuesto por el año 100. Juan oró este evangelio. Antes de escribirlo, él no solamente puso lo primero que encontró, sino que fue su experiencia, su oración, su testimonio. Voy a proyectar el texto para ver qué nos tiene el Señor en este día. Hoy entonces tenemos, ya les decía ahorita, como la semana pasada, a Juan el Bautista, pero al estilo de San Juan, con lo que Juan quiere enseñarnos. Y eso es importante para nosotros. Juan 1, del versículo 6 al 8, y se salta al 19 al 28. La primera parte está aquí. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran por él. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Se salta al 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres tú? Juan lo declaró y no ocultó la verdad. Yo soy el Mesías. Perdón, corrijo. Yo no soy el Mesías. Le preguntaron, ¿quién eres entonces? ¿Elías? Contestó él, no lo soy. Le dijeron, ¿eres el profeta? Contestó, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres entonces? Pues tenemos que llevar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Juan contestó, yo soy como dijo el profeta Isaías,
la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Los enviados eran del grupo de los fariseos y le hicieron otra pregunta. ¿Por qué bautizas entonces si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Les contestó Juan, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen. Y aunque viene detrás de mí, yo no soy digno de soltarle la correa de su sandalia. Esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces les decía, con este Evangelio de San Juan y con estos textos tomados de un mismo capítulo, capítulo 1 del Evangelio de San Juan, pero tomaron dos apartados diferentes, del 5 al 8 y luego se salta el 19 hasta el 28. Esto es para que se acople un poquito más al Adviento. Ahorita vamos a ver la intención de la liturgia cuando desarrollamos el tema. Primero, cuando hacemos lección divina nos preguntamos, después de haber leído el texto, ¿qué es lo que decía? Pregunto, ¿quién era el predicador mencionado en este texto? ¿Qué hacía? ¿Testigo de qué era? ¿Quiénes fueron a preguntarle quién era y qué hacía? ¿Cuál fue la declaración final de Juan el Bautista acerca de quién es él en este texto? ¿Qué es lo que hay que enderezar según su mensaje? ¿Por qué bautiza Juan si no es el Mesías ni el profeta? Y por último, ¿en dónde pasó todo esto? ¿Se acuerda? Este ejercicio de recordarse qué fue lo que dijo el texto es importante. Entre más lo haga después de haber leído un trozo o un párrafo de la Biblia, usted se va a dar cuenta que la Biblia se le va a meter en su corazón y que cuando va a la oración es más fácil que temas espirituales comienzan a salir durante la oración porque se siente interpelado y ya esa palabra está en usted. Bueno, pongo aquí para tomar en cuenta que en el tiempo de Jesús, ellos habían sido dominados por muchísimos imperios, pero ellos esperaban un orden nuevo, el orden del templo, el orden religioso. Pero estaba el imperio romano y tenían a Herodes como rey. Ellos cuando escuchaban que había un hombre que predicaba bien o que bautizaba o que hacía cosas extrañas, diferentes y como de Dios, ellos inmediatamente pensaban, ¿será algún signo que el Mesías está cerca? Y para ellos, si el Mesías estaba cerca, significaba entonces el regreso a la gloria antigua, cuando Israel no tenía imperio otro, cuando ellos se gobernaban a sí mismos y eran los profetas los que daban la dirección. Y el pueblo escuchaba y cumplía la voluntad de Dios. Eso quisiera decir que el Mesías, ungido por Dios, sería un rey totalmente nuevo y santo. Y también que quisiera decir que ya los imperios extranjeros se irían. Esto quiere decir que a las buenas o a las malas, ese Mesías los acabaría. Y de hecho ellos tenían esa esperanza, que sea a la violencia o como quiera el Mesías, que se acabe con estos romanos y que los saque. Por eso hubo muchas revueltas, tratando de que tal vez uno de ellos, revoltosos, eran el Mesías. Pero todos terminaron en desastres para Israel. En todo caso, cuando escuchan de Juan el Bautista, ellos piensan, ¿será que ya llegó? Un modo de saber que ya viene ese Mesías es que un profeta vendrá a anunciarlo. Eso lo dijo el profeta Isaías, lo dijo Malaquías y lo dijo también en el Antiguo Testamento. Hay otro texto, se me escapa en este momento, en el libro del Éxodo. En el libro del Éxodo también está que habrá un profeta, por lo que Moisés era considerado profeta y Moisés no se sabe dónde murió. Moisés no entró a la tierra prometida y se fue. Ellos pensaban entonces Moisés regresará y nos mostrará al Mesías. Juan Bautista tiene un mensaje diferente y no viene con pompa ni con sino más bien, le resalto, sino con mucha humildad.
Y con una palabra fuerte, veamos cómo se desarrolla la escena de la aparición de Juan el Bautista. Lo pongo como la primera parte porque son los primeros 3 versículos antes de saltar al versículo 19. Mire la presentación. Vino un hombre, como todos nosotros los seres humanos. Recuerde que en la Biblia usted escucha hombre, no solamente es el género, sino que quiere decir humus, es terreno, es terrícola, una persona que está hecha de arcilla, de polvo. Pues hay una persona que está hecha de polvo, pero es enviado de Dios. Entonces tiene 2 características: debilidad y fortaleza, porque Dios es el que lo guía. ¿Cómo se llamaba? Juan. Que Juan, en la traducción pues del hebreo y luego en el griego, quiere decir como un regalo. Es Dios que se muestra complaciente y todo termina siendo como un regalo de Dios. Juan fue un regalo para Zacarías y para Isabel. Así que todo esto ya es un regalo, un humano que lo envía a Dios y que va a traer un regalo. ¿El regalo quién será? Cristo. Pues resulta que él vino a dar testimonio como testigo de la luz para que todos creyeran por él, decía el texto que habíamos leído ya antes. Y aunque no fuera de la luz, él, la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Bueno, entonces todos van a tener que creer en la luz, pero él tiene que buscarse una manera para que él sea testimonio, testigo y se entregue hasta su sangre para que ellos sepan es Jesús. ¿Por qué esto de la luz? ¿No sería obvio si alguien es luz? ¿No sería obvio que uno puede ver la luz? ¿No sería fácil? ¿Por qué hay que enseñarle a alguien y dar testimonio dónde está la luz? Es que no es obvio para alguien decir, aquí está la luz prendida. El problema es que con los fariseos tenemos personas muy bien educadas, y me salgo ahorita de compartir. Los fariseos eran personas muy inteligentes. Se sabían la Biblia, que es la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia que tenemos como Antiguo Testamento, se los sabían de memoria. Los explicaban muy bien. Daban ideas de qué hubiese querido haber dicho Moisés sobre esto y lo otro. Se vestían muy bien también. Llevaban muchos signos de sus sacrificios, de ayunos, de cuando daban una ofrenda. Ellos se volvieron modelos para la religión. Lo mismo los sacerdotes. Y Jesús va a criticar eso. ¿Por qué? Porque todo eso se vuelve como adorno, se vuelve como un problema en medio de su religiosidad, se vuelve un obstáculo que todo es externo, pero lo de acá está vacío. Como si usted fuera a la iglesia todo el tiempo y apenas se sentara en la banca, quedara dormido. Entonces usted dice, yo fui a misa, yo estuve allá. Claro, estuvo de cuerpo presente, como cuando entran con el féretro de alguien, pero mi mente y mi corazón y mi estómago estaban en otro lugar completo. Por supuesto que es una broma. Pero a veces, como que vamos a la iglesia, pero se nos desliza. Es más fácil que entre al cine y se acuerda de la película. ¿Te acordás de esto y lo otro? Es parte de lo que este ser luz de Juan el Bautista. Hay alguien que es luz y aunque Juan el Bautista no es luz, dice el texto, a él le toca testimoniar y apuntar dónde sí está la luz. Los fariseos, saduceos, sacerdotes, letrados, se miran muy bien, pero le va a tocar a alguien decir, esa no es la verdadera religión, está allí. Y en ese buscar a Jesús es que uno se va a dar cuenta dónde está ese compartir. Pongo aquí, no hay más ciego que aquel que no quiere ver. Y en este sentido, no solamente tiro al agua a los fariseos, saduceos, todos ellos que tenían muy buena religiosidad, se vestían muy bien, pero no tenían sustancia en el corazón. Pero entonces me pongo con todos nosotros. ¿Se ha sentido usted admirado a veces y hasta asustado cuando alguien dice, tengo un predicador que puede sanarte de esto y sale corriendo? Y que apenas escucha otro congreso de sanación en otro lugar, sale corriendo para el siguiente congreso.
que hasta si le dicen que hay una señora que hace embrujos, hasta se queda dudando. Ay, yo sé que eso no es bueno, pero hasta va a esas cosas. Hay veces que comenzamos a ver luz donde hay oscuridad. Y cuando eso comienza a pasar en nosotros y salimos corriendo a donde suena la primera trompeta, el problema es que le perdemos atención a lo más importante y se la damos a otras cosas que son oscuridad de nuevo. Puede que muchas de ellas te guíen hacia el Señor, hacia Jesucristo, pero tienes que tener cuidado. El problema es que nos volvemos fieles discípulos de esas cosas que comenzamos a seguir y ya le perdemos atención a Jesucristo por seguir personas, predicadores, sanadores o brujas. Podría ser cualquier ejemplo que se ponga. Y hay que tener cuidado de no estar entonces ciego y todavía ser terco. Decir, pero yo estoy en lo correcto. Déjese llevar por la verdadera luz. Porque en el Evangelio de Juan no es lo mismo tener pan que tener pan de vida. Entonces, y esto es importantísimo, no es lo mismo tener luz que ver a la luz del mundo. No es lo mismo tener agua que tener agua viva, la samaritana. Y la samaritana inmediatamente dijo, de esa agua es que yo quiero. Dame de esa agua para que no tenga que volver. Y San Juan va a poner muchas otras cosas en donde hay algo que parece, pero que no es. Y que es importante que usted y yo como cristianos no perdamos de nuevo el objetivo de dónde está Jesucristo. Cuando la Eucaristía se te vuelve un pedacito de pan que te lo tragas y ya estuvo, y comienzas a admirar más otras cosas externas que buscan gloria para ellos mismos y que no te edifican, ahí es cuando estamos consumiendo pan, viendo la luz y teniendo el agua, pero no es viva, no es luz del mundo y no es pan de vida. Por eso es un camino espiritual como Juan el Bautista, bien pobrecito, bien humilde, pero es él el que en su humildad es capaz de tener una libertad maravillosa para poder señalar a Jesús y decir, Él es el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo. Un ejemplo de esto está dado en el Evangelio de Lucas. Fíjese que Juan el Bautista notó que mucha gente venía a bautizarse. Y entonces cuando él empezó a predicar mientras bautizaba a unos, le decía a la gente que acudía para ser bautizada por él, van a ver el mensaje tan bello que les decía, raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Dad pues frutos dignos de conversión y no andéis diciendo en vuestro interior, tenemos por padre Abraham, porque os digo que puede Dios de estas piedras dar hijos a Abraham. Y ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Pues a esto se refería bien claro, por supuesto, que este es el Evangelio de Lucas. Fue un pedacito del Evangelio de Lucas que yo traigo, pero con el ejemplo que es válido con el ejemplo de Juan el Bautista. Pero me encanta cómo les dice, ustedes andan porque les interesa. No saben si soy de verdad, no conocen lo que yo estoy predicando, pero con tal de recibir bautismo por si las moscas, se vienen por aquí. Entonces, razas de víboras lo que andan es huyendo de la ira inminente, pero solamente están buscando y es como ir a una tienda y recoger muchas cosas, pero al final de cuentas termino comprando una sola, las demás las termino tirando. Por eso, dad frutos dignos de conversión, que todo lo que no es de Dios se caiga y que se quede solamente el fruto, por decir algo, la palabra de Dios, que más que admirar a la gente, a los predicadores, a los sanadores, que son importantes, pero la palabra de Dios es más importante para ti. Si se encarna en ti, no hay nadie que pueda derrumbarte tu casa. Si Jesús Eucaristía está contigo y tú tienes esa fe que ha entrado en ti,
Nadie, no hay demonio, no hay poder que pueda entrar en tu corazón, porque Él está contigo. Él es el Emmanuel. Entonces, no andamos buscando en lucecitas por todos lados, ya sabemos dónde está la verdad. En todo caso, este fue Lucas, pues. Por eso de hacer las cosas a última hora, ahí están bautizando, vamos. Allá están dando tal cosa, vamos. Es como si hoy dijéramos nosotros, ¿quién te mandó el WhatsApp de eso? Que andas por aquí. ¿En qué muro de Facebook lo leíste que saliste corriendo a bautizarte hoy? Se acercan y van donde él, pero no saben ni quién es él. Y por lo tanto, porque no saben lo que hace. El Señor ha estado tratando de podarte y eso es el mensaje de Juan el Bautista. Ya el hacha está cerca de la raíz. Es decir, Dios ha estado tratando de podarte y tú has estado distraído con miles cosas, pidiéndole al Señor que te ayude, pidiéndole al Señor que te ajuste, que te ayude, que te edifique, que te reconstruya. Conviérteme, Señor. Sí, pero no le estás dando lugar a esa hacha para que de verdad te pode, para que de verdad te ayude. Y estás creciendo de una manera desmesurada, sin orden, pero orden en Jesucristo. Y eso es lo que quiere Juan el Bautista. No te dejes deslumbrar, vete por lo sencillito, tan sencillito y humilde como Juan el Bautista. Así es Cristo, así es la Eucaristía, así es el Señor que quiere la palabra de Dios que quiere habitar en ti. Ahora la segunda parte. Volvemos al texto, pero ahora me voy al versículo 19. Viene Juan el Bautista a explicar quién es él, pero se van a fijar que las explicaciones van a venir a través de negativos. En unos es el texto el que dice que no es él, y en otros es Juan mismo que va a expresar yo no soy. Entonces, primero, el texto dice, aunque él no era la luz, él va a testimoniar de la luz. Le preguntan, ¿eres tú el Mesías? Y él va a responder sin que le pregunten, perdón, yo no soy el Mesías. En preguntas que le han hecho, entonces, ¿eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No. Y todavía va a responder algo más. ¿Qué dices de ti mismo entonces? Pero ahora cambia, ya no responde en negativo, sino en positivo. Yo soy, como dijo el profeta Isaías, la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Son dos cosas. Primero, la voz y segundo, el mensaje que la voz dice. Enderecen el camino del Señor. La primera parte, la voz que grita en el desierto. El desierto es el lugar donde no hay voz. Pensemos en esta ilustración. No hay nada. ¿Por qué gritar allí? Es para que haya creación. Dios en la creación, en el libro del Génesis, había caos. Todo estaba desorganizado, pero la voz de Dios creó el cielo y la tierra y dijo que se cree el cielo y se hizo. Y toda palabra de Dios va a tener un efecto positivo y va a existir entonces la creación. Lo que este texto está queriendo decir entonces es Juan el Bautista está tratando de iniciar la chispa de la creación en todos aquellos que luego escuchen la palabra que es Cristo. La voz entonces está íntimamente relacionada con la palabra. La voz es el reflejo de la palabra. Lo decía este fin de semana en la Eucaristía. ¿Quién ha sido, pues lo pongo con el ejemplo de la voz, quién se ha acercado a ti alguna vez en la vida y te ha hablado bonito, te ha hablado con paz mientras tú tenías guerra en tu corazón? ¿Quién ha venido con una voz de paz y te trajo tranquilidad? Esa es una voz que en realidad es como producto de la palabra. La palabra, no solamente lo que yo estoy hablando, sino la palabra de Cristo, la palabra de Dios, la palabra que crea cuando es pronunciada. Entonces, Juan el Bautista es uno. ¿Qué es eso? Todo lo que él hace es
signo de que la palabra está encarnada en él. ¿Tú alguna vez has sido edificante cuando le hablas a otro? Cuando le hablas a tu esposa, a tu esposo, cuando tienes que regañar a tu familia. A veces has utilizado palabras que Cristo amorosamente utilizaría con alguien, o han sido palabras duras que no parecen palabra de Cristo. Por eso Juan el Bautista, aunque en Lucas mostraba yo que era duro con los que venían a última hora a querer bautizarse, Lucas sí está diciendo, hay algo que tienen que hacer. Y por eso es que yo soy voz para ustedes, pero de esa palabra. Alguien ha sido voz buena para ti y te trajo paz. Ahora tú, lleno de Cristo, pudieses ser voz de sanación para alguien más. Que es por eso que decía, Él es testigo. Entonces, la persona que es voz de la palabra quiere decir, todo mi ser se vuelve expresión de lo que la palabra es. Es palabra de amor, de perdón, palabra de renovación. Y es lo que Juan el Bautista va a querer que la gente comience. Un camino de renovación, de arrepentimiento, de confesar los pecados, para poder entrar en una vida nueva en Cristo. Yo me vuelvo el sonido de la palabra. Que cuando me vean y escuchen, sepan qué es lo que Cristo quiere, porque mi vida habla más fuerte que las palabras. El mensaje que proclama, dice Juan el Bautista, y que es la voz que se proclama en el desierto, es enderecen el camino del Señor. Y esto es importante porque resulta que este trabajo de enderezar los caminos del Señor se habla en los tiempos antiguos que los esclavos tenían que hacer este trabajo. Y normalmente eran los esclavos que habían sido llevados deportados de naciones extranjeras por un imperio. Ellos lo que hacían era nivelar el terreno en las entradas al imperio, los caminos que daban al imperio dominante, para que entraran reyes visitantes. Imagínense que el presidente de la República va a visitar un pueblito chiquitito que está lleno de piedras el camino todo el tiempo, pero que cuando dicen que el presidente va a venir o que el papa va a pasar por ahí, él pone a todo el mundo a que empiecen a nivelar la entrada. Como vuelvo a repetir que es importante, este trabajo es de los esclavos. A Israel cuando fueron deportados a Siria, luego a Babilonia y luego también con los persas, a ellos les tocó. Pero el Señor les va a decir esta frase, enderecen los caminos del Señor. ¿Y por qué? El camino del Señor es el camino que tú tienes que caminar hacia Él. Y se los pone con el ejemplo o el símil de cuando un esclavo tiene que construir algo para imperios extranjeros. ¿Por qué? Porque ustedes ya no están construyendo esto para visitantes, sino que están construyendo esto para que ustedes salgan de la esclavitud a la libertad. Entonces ya no, usted no es esclavo. Este esfuerzo que usted hace por corregir su vida, por enderezar esos caminos, no es para que alguien lo vea y diga, qué bien portada estás, qué bien estás leyendo esto o siendo una cristiana ejemplar. No solamente es para usted, para que alguien vea lo bonito que usted hace, sino porque usted está en camino a una vida nueva en Cristo. Es su camino de salida del ayer, de la persona vieja, de la esclavitud a la libertad. Muy bien. Le hicieron otra pregunta. Ya vamos por el versículo 25. ¿Por qué bautizas entonces si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Entonces ¿para qué estás dando este show? Si tú no eres ni Mesías, ni Elías, ni profeta, ¿qué es lo que nos interesa para ver si llega el Mesías verdadero? Si no eres, entonces quítate de en medio. Y Juan les habla bien tranquilo. Yo bautizo con agua, pero hay uno en medio de ustedes, y esto es importantísimo,
ya está entre ustedes. ¿Recuerdan lo que decía al principio con eso de que no es lo mismo tener luz que tener a la luz del mundo? Tener agua, pero tener agua viva. Pues ya tienen a uno en medio de ustedes, pero les está diciendo a quien ustedes no conocen. Entonces ustedes están viendo lo incorrecto cuando Dios quiere mostrarles lo eterno. Usted se está concentrando en el dolor de su enfermedad hoy, cuando Dios está tratando de guiarla a algo mucho más grande. Pero como somos tercos, somos necios a veces, somos incapaces de ver la misericordia del Señor al lado nuestro y nos concentramos en las cosas pequeñas, dolorosas, más presentes. Por eso va a decir Juan el Bautista, aunque viene detrás de mí, esta es una cosa que hizo el escritor para poder decir, Juan el Bautista no es más importante que Cristo. Cristo es más importante, pero esto solamente es algo que para la comunidad del evangelista Juan era importante. Juan nunca quiso tomar un lugar mayor que el que él tenía, que era mensajero de la palabra, mensajero de Cristo. Yo no soy digno, va a decir él, de soltarle la correa de su sandalia. Y esto tiene varias explicaciones, rápidamente digo. Si una persona, digamos una pareja, se muere el marido, perdón, si se muere el marido, la esposa se puede quedar sin descendencia y no habría quien la protegiera en el futuro. Así que el hermano menor de ese que se murió tiene el derecho de casarse con esta señora para que haya progenie, para que hayan descendientes. ¿Cómo hacen eso? Viene el hermano menor entonces y se suelta las sandalias para decir, yo tengo este derecho y quisiera obtenerlo. O él dice, yo ya estoy casado, ya no puedo. El hermano siguiente puede venir entonces y le desata las sandalias a él para decir, yo puedo tomar tu lugar porque tú no puedes. Una persona que está haciendo un trabajo también puede ser administrador. Si viene el jefe y le desata la cuerda de las sandalias, le está diciendo, no has hecho buen trabajo, devuélvemelo. Y por supuesto los esclavos. Pero Juan el Bautista está diciendo, yo no soy capaz en ninguno de esos escenarios de soltarle la correa de su sandalia, ni siquiera como esclavo. No me le mido. Jesucristo será el esposo de Israel. Yo no sería capaz de quitarle la correa como diciendo, yo puedo hacer lo que tú haces. No, Él conoce sus capacidades, lo explicaba la vez pasada, que la escritura, Jesús mismo dice, Juan el Bautista es el hombre más importante nacido de mujer en este mundo, pero Juan el Bautista en el cielo es el más pequeñito. Es decir, la medida en la tierra es una y por supuesto Juan el Bautista es un hombre derecho, un hombre de peso, pero en el cielo, se queda chiquitito contra toda la hermosura y la belleza de Dios. Bueno, esto sucedió, es lo último que nos dice. Sucedió en Betania, pero ¿dónde en Betania? Al otro lado del río Jordán, no en el lado de Betania, sino al otro lado, donde Juan bautizaba. Esto quiere decir porque el río Jordán es como la frontera. Si usted sale del río Jordán hacia el mar Mediterráneo, está en Israel, en Judea. Pero si agarra para las montañas, para el desierto, está afuera. ¿Y qué pasó ahí? Pues resulta que allí es donde entró, y lo explicaba antes, allí es donde entró el pueblo de Israel cuando llegó a Israel, que era la tierra prometida. Después de 40 años en el desierto de haber salido de Egipto, llegaron a este punto. Y entonces tenían que tomar una decisión. Y cruzando el Jordán era como que se bautizaban. Y el agua era el signo que todo lo pasado se lo llevaba el río
y ellos salían nuevos a la otra orilla. Entonces, ¿por qué Juan el Bautista se va al otro lado del río? Pues porque quiere decirles, es hora que renueven su promesa, es hora que suelten sus ídolos, que se suelten a ustedes mismos, que se admiran mucho y piensan que ustedes son maravillosos. Mire, métase, arrepiéntase de lo que pueda haber hecho, confiese sus pecados y bautícese. Y que sea esa agua física, porque Juan no perdona pecados. Deje que eso se lo lleve el Señor. Pero bueno, y va a decir, yo bautizo con agua, es decir, el cruce del río Jordán, algo físico hoy. Pero una vez que tú lo hagas, lo físico, viene algo espiritual. El que viene detrás de mí, que yo no soy digno de soltarle las sandalias, pues Él los va a bautizar a ustedes con Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros esperamos, pues, que con Juan nosotros recibimos la parte física, como cuando vamos a la iglesia a bautizar a los chiquillos. Entonces decimos, este es el deseo mío de que Jesucristo habite en este niño y que habite en mi familia. Y le echamos el signo del agua como una manera de decir, morimos a la persona vieja, a la persona pecadora, para que pueda renacer en el Espíritu una vida nueva. Muy bien, entonces, pregunto, es para meditar más bien. Juan habla de ser testimonio de la luz. Les repito, no es lo mismo la luz cualquiera de su foco, de su lámpara, que la luz del mundo. ¿Hasta qué punto eres tú testigo y testiga, testimonios de la luz, pero de la buena, de la luz de Cristo? En mi vida, en mi corazón y en mis acciones, pensamientos y sentimientos, ¿cuánto dejo entrar la luz verdadera y cuánto hay de oscuridad en mi vida? Si tuvieses que dar un porcentaje, ¿cómo te va? ¿Dejas que las oscuridades dominen a veces más? ¿O es la luz de la paz, de la justicia? Decía ahorita, ¿cómo le respondes a los demás? ¿Les respondes con cariño, con sanación? ¿O se te salen cosas a veces hirientes? Eso quiere decir que la oscuridad tiene que ser evacuada por la luz de Cristo. En los caminos de mi vida, ¿pongo obstáculos a la gracia de Dios? ¿Cuáles son las cosas que me impiden que Jesús entre plenamente en mi vida? Y se los decía ahorita antes, pues, pensando en los fariseos, que para ellos la manera de vestirse, su inteligencia y conocimiento se volvió un obstáculo y no podían escuchar la voz de Cristo, porque era más importante quiénes ellos eran vestidos como se vestían y proclamando lo que proclamaban, más importante que servirle a Dios y que reconocer al Hijo de Dios. No lo reconocieron, lo condenaron a muerte. Entonces, ¿cuáles son las cosas que te impiden que Jesús entre plenamente en tu vida? Que te dejan fariseo, farisea, y que te falta la sustancia, que tú sabes que algo te falta en ti y que dices, yo trato y me está faltando algo. Es bueno identificar, no que lo puedas tal vez solucionar hoy, pero comienzas un camino. Como decía ahorita, como Juan el Bautista lo llevó al Jordán, comienza pasando el río, confesando, haciendo un deseo de cambio. Y luego, Espíritu Santo de Jesús, mis deseos y mis compromisos, bendícelos con tu espíritu para que puedan realizarse y me vuelva una persona de Dios y no una persona cualquiera. La palabra testigo o testimonio también implica el martirio. ¿Soy consciente de esto? Es decir, que a veces cuesta. Y yo lo repito siempre, si te están abusando, detén el abuso. Pero que tú sepas, como una mamá que está cuidando de su hijo, un esposo que está cuidando de su esposa que está enferma en el hospital,
Y todo el mundo diría, ay, vamos a tomar unas copas. No, aquí mi corazón se está partiendo, yo estoy aquí. Es un poquito de martirio, no que nos estén matando, pero es un sacrificio en el camino de ser imágenes de Cristo. 5. Ayudo a los demás a encontrarse con Jesús. Lo que les hablaba de la voz. ¿Somos voz de Dios o voz del mundo? Es que para nosotros estamos como los ciegos, que no hay peor ciego que el que no quiere ver y no vemos dónde está Jesús. Juan dijo, yo soy la voz. También yo puedo decir que soy la voz de Jesús, prestando mi vida, mis actitudes, mis palabras y acciones para testimoniar a Jesús. ¿Lo has hecho? ¿Te has metido en un compromiso para que se vuelva costumbre de que tú te parezcas a Jesús? Sin fingir, sin imitar, sino que de poquito a poquito vayas haciendo ajustes, pero de nuevo, que sea la palabra la que te inspire, que haya momentos de oración, que como Juan el Bautista diga, bautízate. En nuestro caso sería, agarra agua bendita y di, Señor, aquí muero yo, como si estuviera entrando otra vez por el Jordán, entrar de nuevo una y otra vez a la tierra prometida. Y número 7, anunciar el Evangelio ofrece una dignidad única, sin precedentes en la historia de la humanidad. Le dio dignidad a todo el mundo. Y eso no tiene que ver nada con dinero o sin dinero. Es una dignidad divina. Tú tienes el DNA de tu familia, pero tienes el DNA también de Cristo. Tu genética divina dice que tú eres una persona de valor, que tienes dignidad y puedes realizarte como cristiana. Entonces, esto es maravilloso saber que el Señor no me llama a un sufrimiento eterno, sino a una realización eterna, alegre en Jesús. Ayer explicaba un poquito con lo de la Inmaculada Concepción, que el Señor le dice a María, alégrate. ¿Y por qué me voy a alegrar? Porque eres llena de gracia. Ay, qué rico que Dios también nos dijera eso a nosotros. Has trabajado tanto en ti mismo que te digo, alégrate porque la gracia que tienes es maravillosa. Te llevará día tras día. ¿Me creo mejor yo que otros por ser cristiano? Entonces es externo y no interno. Pero el problema es cuando yo creo que internamente soy mejor y comienzo a criticar a los demás y hasta condenar a los demás. ¿Quién nos ha puesto de jueces los unos con los otros? El cristiano verdadero es el buen samaritano, que si ve a un cristiano que no está bien, lo cura, lo venda, lo levanta y lo restablece a la salud. ¿Cómo puedo ejercitarme en la humildad entonces? Es parte del camino de Juan el Bautista, parte de enderezar el camino. ¿Cuáles son aquellas cosas entonces que te impiden mostrar la gloria de Dios? ¿Cuáles son las cosas en tu orgullo, en tu manera de ser, en tu manera de hablar, en tu manera de tratar a los demás, donde se sale mucho de tu ego y poquito de la voz de Cristo? Muy bien. Entonces, eso es hasta ahí el material de hoy. Y entonces les pregunto por si alguien tiene alguna duda o quisiera hacer un comentario con respecto a todo esto. Moisés. Y es raro que diga, ¿eres tú Elías? Elías era un profeta. Y luego dice, ¿o eres tú el profeta? Pero el profeta para nosotros por excelencia en el Antiguo Testamento fue Moisés, que fue capaz de hablar con Dios y transmitir el mensaje inmediatamente al pueblo. Entonces ellos esperaban que como Moisés lo sabía todo, toda la ley y los había guiado por el desierto 40 años, que podía tal vez ser él el que iba a aparecer un día para decirles, les presento al Mesías. Entonces se supone que es Moisés y así se habla en el libro del Éxodo y Deuteronomio, que él
es un profeta grande. Por eso, cuando transfiguración, aparece Elías y Moisés. Tú que justo me haces, que llevas mis cargas y permaneces fiel. Tú que cubres mi vida de amor y justicia, oh Cordero fiel. Tú, Cordero de Dios, llevaste en ti todo mi dolor. Tú rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti. Te bendecimos, Señor, porque tú sabes cuán pequeños somos. Tú conoces nuestras debilidades, nuestras impotencias, cuando queremos más pero no podemos. Eres tú maravilloso que confías en lo pequeñito nuestro para darnos fuerza. Es que cuando soy más débil, soy más fuerte, decía San Pablo, y nos hablaba del Espíritu como trabajaba en él. Trabaja en nosotros, oh Señor. Continúa tu trabajo maravilloso en esta semana. No ha habido obstáculo, Señor, que haya sido puesto delante de nosotros para derribarnos, sino para hacernos más fuertes. Así que danos el entendimiento para que en todo lo que nos haya pasado veamos tu bendición y tu fuerza, para que no sea solamente vida, pero vida en abundancia, para que no sean cosas pequeñas, sino, Señor, tu Espíritu Santo queriendo tomar morada en nuestro corazón. Guía nuestras palabras para que no nos desanimemos, que tengamos palabras de esperanza, que nuestro corazón se llene de tu sangre preciosa, para que en todo podamos alabarte. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, que Dios los bendiga entonces.